En esta sesión veremos lo que es el análisis de nodos. El análisis de nodos es el caballo de batalla de lo que es el análisis de circuitos, ya sean para circuitos de corriente directa o para circuitos de corriente alterna. Hoy lo vamos a ejemplificar con un circuito, el cual contiene varias resistencias y una fuente de voltaje. Una característica del análisis de nodos es que no necesitamos reducir el circuito en nada. Simplemente, así como está el circuito siguiendo una serie de 3 pasos que componen este método, podemos llegar a descubrir los voltajes y las corrientes relacionadas con el circuito. En este caso tenemos una fuente de 6 voltios conectada a 4 resistencias en el arreglo que se muestra en el circuito. Si siguiéramos el paso o los pasos que vimos con anterioridad, tendríamos que ir reduciendo desde el lado más lejano de la fuente para dejar solamente una fuente de voltaje y una resistencia, sacar la corriente general y después de eso irla reduciendo o irla dividiendo para conocer los voltajes y las corrientes a lo largo de todo el circuito. Ahora seguiremos, como habíamos dicho, una serie de 3 pasos. Para facilitar un poco este análisis, vamos a considerar que todas las resistencias son del mismo valor. Estaremos utilizando 4 resistencias de 20 ohms, acomodadas como se ve en el diagrama. Como podemos ver, el circuito tiene 5 nodos. Recuerden que un nodo es donde 2 o más elementos se unen. Y es ahí donde nos vamos a basar para hacer el análisis. El primer paso que vamos a seguir es seleccionar un nodo de referencia. Esto significa que todos los voltajes en los nodos estarán referenciados a este nodo. Serán 0 voltios para hacer un nodo de referencia. Como sabemos, en ese nodo hay 6 voltios con respecto al nodo de referencia y en los otros dos no podemos saber realmente qué voltaje hay, así que los nombraremos E1 y E2. El paso 2 es obtener las ecuaciones de corrientes en cada uno de los nodos utilizando las leyes de corrientes de Kirchhoff, recordando que las corrientes que entran son igual a las corrientes que salen. Llega una corriente ahí al nodo E1 y de ese nodo E1 salen 2 corrientes. Esas corrientes pueden ser representadas, hay que recordar que la corriente va del voltaje mayor al voltaje menor, por lo tanto la primera corriente que entra al nodo es 6 menos E1 sobre 20 ohms. Es igual a las 2 corrientes que salen, que es E1 menos 0 voltios sobre 20 ohms, más la otra corriente que sale de ese nodo, que es E1 menos E2 sobre 20 ohms. Obviamente, sumándose, las corrientes que entran son iguales a las que salen. Reduciendo la ecuación mediante álgebra, tenemos que es igual a menos 3E1 más E2 igual a menos 6. Lo mismo vamos a hacer para el nodo E2. Ahí entra una corriente que es E1 menos E2 sobre 20 y es igual a E2 sobre 20. Que en teoría es la misma corriente, pero necesitamos representarla de esta manera para obtener la ecuación en el nodo. Y simplificando tenemos E1 menos 2E2 igual a 0. El siguiente paso es solucionar el sistema de ecuaciones que nos quede y poner el voltaje en cada uno de los nodos. Como lo vamos a ver, en el E1 nos da 2.4 voltios y en el nodo E2 1.2 voltios. Con estos valores podremos calcular todas las corrientes, como 6 menos 2.4 voltios sobre 20 ohms, nos va a dar la corriente que pasa por esa resistencia. Al igual que 2.4 voltios entre 20 ohms nos dará la corriente que va hacia el nodo de referencia, que es una de las divisiones de la primera corriente. La primera es 180 mA y la segunda es 120 mA.
Eso significa que entran 180, salen hacia abajo 120 y 60 hacia las otras resistencias.